Te voy a hacer más de una sola pregunta. No solo te voy a preguntar para qué sirven las artes, sino también te voy a preguntar qué es una obra de arte. ¿Hay un arte superior y otro para las masas? ¿La ciencia puede determinar qué es una obra de arte? ¿El arte nos hace mejores? ¿Qué es una obra de arte? ¿El arte se puede tornar en una religión? ¿El arte nos hace mejores personas? ¿Se puede aplicar criterios objetivos al arte? ¿Qué tipo de influencia espiritual debe tener el arte? En fin, lo único que va a haber en este libro van a ser preguntas. Y vamos a empezar por la principal. ¿Para qué sirven las artes de John Carey? ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Para tratar de explicar este gran libro, que para mí es todo un desafío tratar de explicártelo a vos, lo voy a organizar a través de estos 5 ejes. Vamos con el primero. Para poder definir si las artes nos sirven de algo, primero hay que definir qué es una obra de arte. Este libro empieza desde una observación muy particular, porque hoy ya en la era moderna y actual, por así decirlo, ya cualquier cosa puede ser arte. Entonces, el libro empieza desde un punto en donde todo es paradójico, porque cualquier cosa puede transformarse en arte. Entonces el enfoque original que me llamó la atención de este capítulo es que trato de explicar que no es arte, porque es la mejor manera de explicar en todo caso todo lo que no es arte puede llegar a ser arte. Está bueno porque es a través de la negativa está tratando de explicar lo que es el arte, porque tratar de explicar el arte por sí mismo por ahí se vuelve muy difícil. Tratando de definir desde lo que no es arte, se puede lograr polarizar a lo que es arte. Es un poco rebuscado, pero me pareció una observación bastante original y bastante pertinente a la discusión que plantea el libro. Algo que plantea sobre el artista que me parece también otro enfoque bastante original que me dejó pensando, y en el libro no lo desarrollo tanto y me parece que personalmente lo voy a seguir indagando por otros lados, que es que el artista dejó de ser un agente de producción, por así decirlo, y en realidad termina siendo como una víctima de su propio arte. Piensen en Van Gogh, piensen en aquellas personas que es como que el arte los terminó poseyendo y no al revés, ellos siendo autores de su obra de arte. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Siguiendo con eso anterior, también habla de que el arte en cierta manera tiene una cuestión de crimen, que es una irrupción, que es un momento de arrebato, que el artista no es que produce desde un sentido de lógica, sino desde un sentido de adrenalina, de un arrebato, de una violencia, de algo que le está sucediendo interiormente. Entonces, hace un paralelismo muy interesante en lo que es que el arte también siendo un reflejo como si fuera un crimen. ¿Ahora qué? Otra discusión que tiene que ver con qué es una obra de arte es el tema si la obra de arte debe tener entretenimiento. ¿Una obra de arte que entretiene es obra de arte, o una obra de entretenimiento simplemente es algo lúdico para pasar el rato y que no forma parte de lo que sería una buena obra de arte o una buena colección? O sea, si un objeto se usa para el entretenimiento, ¿puede ser catalogado como una obra de arte? Me hace acordar un poco la discusión de Scorsese diciendo que Marvel no hace películas, sino que hace montañas rusas de emociones y que en fondo no son películas. Pero las películas que son películas para entretener, ¿son obras de arte? Es una discusión bastante interesante que plantea este libro, y que no solo se plantea en este libro, sino que en un montón de otros aspectos se lo plantea. Habla también de los Beatles. ¿Hasta qué punto algo que sea muy masivo deja de ser una obra de arte por ser masivo? ¿O por qué siempre lo tomamos en contra uno de otro? Espérame al punto 2, que ahí lo discutimos un poquito más. Si algo se define como obra de arte, ¿es sagrado? En sí mismo genera una religión. Eso no lo vamos a hablar en el video, pero en algún cierto punto todo el circuito de obras de arte termina siendo casi como una religión. Entonces, ¿hasta qué punto hay una sobreespiritualidad sobre eso que se habla de las obras de arte? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Otra pregunta que no va a tener respuesta en este video, y en el libro quizás lo explica, pero no tampoco. Si estamos tratando de definir qué es una obra de arte y definimos que la institución que define qué es una obra de arte es un museo, este libro da la conclusión que en realidad un museo termina siendo un concepto contradictorio, porque ¿qué es lo que está dando la aprobación de que es una obra de arte o no? Siempre los museos terminan siendo contradictorios, porque si yo no acepto algo en el museo, ¿quiere decir que dejó de ser arte? O si por ejemplo la muestra se acabó y saco esa obra de arte, entonces ahora dejó de ser obra de arte. Entonces quiere decir que un museo de cierta manera es un legitimador del sistema, no tiene ningún tipo de validez porque funciona sobre sus mismos valores, entonces no tiene un criterio que se pueda evaluar, justificar o explicar de alguna manera. Verifico. Si este video te fue útil, no te olvides de compartírselo a alguien. Vamos al punto 2, que ya más o menos lo venía anticipando. ¿Existe el arte superior? Messi. Acá empieza con un planteo que muchas veces se ha discutido. Si algo es popular y de masas, deja de ser obra de arte, o algo que es una obra de arte no tiene que ser de masas ni popular. Generalmente cuando se habla de arte superior estamos hablando de algo que no sea popular, algo que no sea popular y algo que no sea de masas. Que un arte sea superior y otro inferior no tiene ningún tipo de justificación
ninguna forma medible de cómo explicar qué sucede con eso. Empieza a plantear un poquito la discusión de que por ahí en cierta manera hay una especie de discriminación o elitismo para definir qué es una obra de arte o una espiritualidad superior que otras que son populares y de masas. El libro dice algo que para mí es muy importante para justificar un poco el tema de los egos de los artistas. El verdadero artista es espiritualmente superior y socialmente también. O sea que un artista que produce obras sociales espiritualmente y socialmente está sobre la comunidad. Me parece un poco arrogante este concepto. Oblígame, perro. También estoy pensando en artistas que han roto esto, por ejemplo Banksy, que es un artista callejero que nadie conoce y sin embargo todo el mundo reconoce su obra de arte y todo el mundo las espera. Pero no creo que él se crea un ser superior de la sociedad, al contrario, se maneja desde el anonimato. A mí de cierta manera me incomoda esto porque el arte no debería discriminar, sino debería justamente integrar, porque no debería haber niveles de arte. Uno de los ejemplos muy interesantes que usa para hacer una comparación entre el arte es con el mundo del deporte. Si uno es un buen jugador de fútbol, obviamente se va a establecer en los clubes y en las ligas más importantes del mundo. Si uno por ahí no es tan bueno, quizás vaya a una segunda categoría o a una liga de segundo nivel. Y si uno, por ejemplo, es amateur, puede jugar torneos locales en donde puede llegar a jugar. Maravillosa jugada. Cuando uno habla de deporte hay un montón de elementos medibles, como la cantidad de goles que genera, la cantidad de pases, el tiempo que juega. También podemos decir que hay un valor quizás emocional de cuánto suma al equipo en la cuestión emocional y psicológica. Todos esos valores son medibles. Quizás lo emocional y psicológico no sea tan medible, pero hay un montón de otros valores como el tiempo, la presencia, la duración, la velocidad, la calidad que tiene en el tiempo que está presente en la cancha, etcétera, etcétera. ¿Ahora qué? Pero en cambio en el arte, ¿cómo definimos qué es de primera liga y qué es de segunda? O sea, el que juega en las ligas superiores es superior espiritualmente y socialmente, y el que juega amateurmente, en realidad artísticamente y socialmente y espiritualmente es muy bajo. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo lo estableces? Me parece un poco soberbio decir que porque mi arte está en el Louvre, yo soy una persona superior a vos, que vos haces arte callejero, pero que en realidad a vos no te interesa llegar a ese museo. Entonces, ¿quién determina o qué justifica que es un arte superior y qué no? Eso es muy importante. Me parece que este del capítulo es el libro que más preguntas despierta porque tiene que ver quizás también, por ejemplo, con el sistema mercantil del arte. Entonces, si está en un museo, se comercializa; si no se comercializa, no está en un museo. O si vos, de alguna manera, por redes sociales, tu arte lo comercializaste y llegaste a un museo, entonces llegaste por simplemente un valor comercial. Entonces, hay muchos valores que se involucran dentro de toda esta decisión si hay un arte superior. También no nos olvidemos de la cuestión política, que si por alguna especie de instrucción política vos ascendés porque estás a favor o en contra de las políticas públicas que hay, o porque te hiciste la imagen de ser rebelde a las políticas públicas, no sé, no importa, es solo un ejemplo. ¿Qué es arte superior? Creo que es algo que se define y se desmorona por sí mismo porque no tiene ningún tipo de fundamento. En cambio en el deporte es mucho más medible qué es lo bueno y qué es lo malo. Messi. Dentro del arte superior y dentro del arte inferior también está el arte bueno y malo. O sea, hay arte que exalta, digamos, lo bueno del hombre y hay otro que despierta lo malo. ¿Hasta qué punto puede ser algo medible de ese nivel? La conclusión de este capítulo me parece muy interesante porque habla de que si algo se puede medir ya pasa a ser algo de la ciencia, y si no se puede medir pasa a algo más del arte. El arte no es medible, entonces tampoco es muy difícil determinar qué es un arte superior o qué es un arte inferior. Y hablando de ciencia, ese va a ser el punto 3. ¿La ciencia puede ayudar a este planteo? El gran disparador de este tema es que todo arte empieza desde un proceso mental. Entonces, si empieza desde un proceso mental, se puede analizar, podríamos decir, biológicamente o neurológicamente. Como todo arte empieza en el cerebro, se puede medir, establecer y analizar objetivamente. Ya seguramente te estarás dando cuenta vos que en realidad no funciona así, pero quizás es un consuelo para tratar de resolver si la ciencia realmente puede ayudar a esta pregunta, que es ¿para qué sirven las artes? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Algo que me pareció muy interesante de este libro es que habla de que el arte en cierta manera tiene que tener algún tipo de empatía, porque el arte tiene que ser expuesta para otra. Es muy raro que uno haga algo que considere por lo menos para sí mismo obra de arte y que sea solo para sí mismo. Maravillosa jugada. Me gustó porque se animó a determinar o a explicar qué significa arte exitoso, y esa definición me llamó mucho la atención. Un arte es exitoso simplemente por estar particularmente adaptado al sistema visual humano del momento. O
sea que desde la ciencia está entendiendo de que las obras de arte también funcionan desde un momento y un lugar histórico, y que si funcionan es porque respetaban esos valores o estaba funcionando en ese momento. O sea que todo arte tiene que ver también con el momento histórico en donde se presenta. Entonces, si se vuelve exitoso o popular, quiere decir que esa obra de arte se descubrió dentro de un sistema que estaba listo para captarlo o aceptarlo como tal. No los estoy enredando mucho, ¿no? Bueno, esa pregunta no está en el libro, se lo estoy haciendo yo a ustedes. Ya estamos pasando a la mitad del libro. Si estás encontrando algo de valor, no te olvides de poner like a este video. Eso es muy importante. Obviamente que este capítulo va a perder porque la ciencia nunca va a lograr explicar lo que es una obra de arte ni tampoco generarla. Si estuvimos diciendo que el arte es un proceso mental y que se puede medir, hay una pequeña diferencia entre definir qué es una obra de arte y qué es lo que se puede medir, porque en realidad cuando yo estudio neurológicamente un cerebro, puedo analizar la excitación que tiene el cerebro al ver una obra de arte, pero ese nivel de excitación no determina qué es una obra de arte. Entonces, medir matemáticamente una obra de arte tampoco es validez para definir qué es una obra de arte. Ahora vamos con la cuarta pregunta, que tiene que ver un poquito más con lo social. ¿El arte nos hace mejores? Está buenísimo este libro porque es muy completo en su explicación en cada ítem. Obviamente en este libro no está incluido todo, así que te lo recomiendo que lo consigas. ¿Ahora qué? Por ejemplo, en el punto este habla de que, por ejemplo, Platón habla de que sí nos hace mejores el arte, y que, por ejemplo, que la música nos sirve para desarrollar el carácter. En cambio, para Platón, las obras de arte empeoran a la gente. ¿Por qué? Porque las obras de arte no son verdad, no tienen verdad, no contienen verdad. Es nada para él. ¡No! Es interesante esta pregunta porque si te lo hago a vos o a cualquier otra persona, si las obras de arte nos hacen mejores, y todos van a concordar que sí. Y en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo. Goddamn right. El problema de este punto es que no hay ninguna fundamentación o explicación o análisis que realmente evidencia eso. Todos naturalmente o instintivamente sabemos que el arte nos hace mejores, pero no tenemos una evidencia concreta de que lo haga. Eso es muy importante. Entonces, en esta parte del libro trata de explicarlo fehacientemente. Habla de ejemplos, por ejemplo, del arte instaurado en sistemas carcelarios y cómo eso beneficia la violencia de la gente. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Yo creo que acá en Latinoamérica estamos mucho más adecuados a eso porque sabemos el trabajo que hacen las fundaciones o los centros culturales que hay alrededor de los barrios, que trabajan en la integración, en los valores, en la educación, en la enseñanza y en un montón de otros rubros que sabemos que son una especie de salvavidas a gente que está en situaciones extremas. Maravillosa jugada. Así que no hay mucho más que explicar que sí, es verdad que las artes nos hacen mejores, quizás no es un factor muy medible o que se pueda analizar o que se pueda explicar, pero claramente todos en el fondo sabemos que las artes nos hacen mejores. Nos hace falta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Nos hace falta. Si no, acordate cuando estabas en plena cuarentena, en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que estuviste haciendo? Estabas viendo películas, leyendo libros, todo lo que te rodea para sobrevivir era arte. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y acá vamos con el 5, el capítulo que menos me gustó y donde, si fuera por mí, yo acá terminaría el video porque no tiene que ver con lo que hemos desarrollado antes. Esto ya me parece que es una bajada del autor y no tanto lo que está investigando al respecto de las artes. Se toma el trabajo de hablar sobre la literatura netamente. Mientras va llegando a una conclusión de este libro, habla de que la literatura es el único arte que realmente se puede explicar a sí mismo. Messi. Que es verdad, o sea, si yo hago una escultura para burlarme de otra escultura, no necesariamente todas las personas van a entender que una es la parodia de la otra. ¡No! En cambio, sí, la literatura tiene el potencial de decir, sí, yo te estoy haciendo una burla a vos, estoy haciendo una crítica a vos, estoy hablando mal de vos o estoy haciendo una burla de vos. ¿Por qué lo dice tan brusco? En cambio, por ejemplo, si una pintura busca hacer la parodia de otra, quizás no todas las personas identifiquen eso, porque quizás no todas conozcan el origen o no todas reconozcan que haya una conexión entre esas dos obras de arte. Entonces, básicamente termina el libro hablando de que la literatura es todo lo lindo y todo lo bonito porque es el único arte que se puede explicar, que puede explicar en detenimiento qué es lo que siente el hombre, qué es lo que es una obra de arte, qué es lo que se puede expresar y demás y demás y demás y demás, bla 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 bla. La verdad que no me gustó porque preferí que terminara en una conclusión que tenga que ver más sobre para qué sirven las artes.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y en realidad terminó haciendo una bajada sobre que la literatura es todo lo que está bien y todos los demás, disculpen, son contradictorios, no funcionan entre sí. Oblígame, perro. Que la literatura sí es un gran potencial porque tiene muchas más herramientas que la escultura, que lo visual para explicar, para detallar, para conceptualizar, pero es simplemente un tipo de arte el cual no puede llegar a otras personas porque por ahí otras personas son más sensibles a lo visual, a lo sonoro, a lo tridimensional. ¿Ahora qué? Así que ahí en esa bajada me parece que cae un poquito el libro porque terminan diosando la literatura como lo mejor y no sé si era tan así la cuestión. Lo bueno de este libro es que te hace tomar posición al respecto de los distintos planteamientos que te hace. Entonces cuando habla de las distintas preguntas, te moviliza a vos a decidir qué es lo que vas a hacer o desde qué punto de vista vas a ver la cuestión. Acá al costado te voy a dejar tu próximo libro, Lo espiritual del arte de Kandinsky. Si te gustó este video y llegaste hasta el final, muchísimas gracias porque quizás temáticamente son muy parecidos. Acá abajo te dejo mi botón de suscripción, no te olvides de suscribirte a mi canal. Y no te pierdas, Nos vemos en un próximo video. I'll be back.